Iglesia, vamos a empezar este servicio de adoración a Dios. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios y Padre nuestro, por la fe en tu Hijo Jesús. Venimos a adorarte por todas tus perfecciones que tú tienes de eternidad a eternidad. Tú eres un Dios de amor, de gracia, de verdad, de perdón, santo, santo, santo. Eres soberano sobre todo el universo y también eres verdad, justicia y así tantas cosas que eres perfecto y por eso te adoramos. Tú eres nuestro Dios y Padre. A ti venimos a adorarte por medio de tu Hijo Jesucristo. Y también venimos a alabarte por todas tus obras maravillosas que has hecho, toda tu creación. Y sobre todo que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados y tú le resucitaste al tercer día. Y así que nosotros, esta tu iglesia bíblica, Jesús, único camino al cielo, hemos creído que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para morir en lugar de nosotros por nuestros pecados y hemos recibido la vida eterna. Muchas gracias te damos por todas estas maravillas tuyas, Señor. Y también te damos gracias por tu palabra que nos dejaste para guiarnos en la santidad que hay en tu Hijo Jesucristo y en el amor que hay en tu Hijo Jesucristo, en el conocimiento, en la justicia, santidad y todo lo perfecto en tu Hijo Jesucristo. Nos dejaste tu palabra para seguir a tu Hijo y así darte honra y gloria a ti. Te alabamos por todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Maravillosa gracia,
Cuando miro las estrellas en el cielo por doquier, cuando veo que eres bella y me muestra tu poder, cuando veo el sol radiante y la luna en su fulgor, todo a una voz me dice que tú eres el creador y creo en ti, solo en ti, Señor, y creo en ti como el creador, y creo en ti, solo en ti, Señor, y creo en ti como el creador. Cuando miro las montañas, los arroyos y el mar, cuando nace la mañana, con el sol a despuntar, cuando veo un bebecillo, el cuidado maternal, con el corazón rendido, mi Dios es el creador, y creo en ti, solo en ti, Señor, y creo en ti como el creador, y creo en ti, solo en ti, Señor, y creo en ti como el creador. Buenos días, hermanos, vamos a cantar la alabanza 344, yo sé a quién he creído. No sé por qué la gracia del Señor a mí un día me alcanzó, ni sé por qué obró la salvación en un indigno como yo, mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme, seguro hasta el día en que venga Él por mí. No sé por qué la gracia del Señor en mí Él quiso demostrar, ni sé por qué cuando era pecado por mí su vida vino a dar, mas yo sé
en que venga Él por mí. No sé cómo es que su espíritu convence al hombre de su error, ni cómo obra en el corazón, creando fe en el Señor. Mas yo sé que me he creído y es poderoso para guardarme seguro hasta el día en que venga Él por mí. No sé cuándo el Señor regresará, de noche o al amanecer, ni sé si por la muerte de pasar o vivo subiré con Él. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme seguro hasta el día en que venga Él por mí. Bien, hermanos, pues me gustaría que me acompañaran a darle gracias a Dios leyendo Efesios capítulo 1, versículo 15 al 23. Vamos a darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho por cada uno de nosotros. Y también damos gracias a Dios por su palabra y por lo que Pablo ora por cada uno de los efesios. Y entender que pues también nosotros podemos orar unos por otros con esta intención de que seamos entendidos de la voluntad del Señor. Vamos a leer Efesios capítulo 1, versículos 15 al 23. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo mención de ustedes en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación con un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de su corazón sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies, y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Nuestro Señor Jesucristo es quien merece la honra, la gloria y la alabanza, a la cual venimos este domingo para rendirle esa alabanza, ese honor a nuestro Señor. Y como dice aquí, a Él está por encima de todo, versículo 21. Nuestro Señor Jesucristo está por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo de este siglo, sino también del venidero. El Señor Dios sometió todo bajo los pies de Cristo. A Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la Iglesia. Él nos guía y nos muestra su amor. Y la oración de Pablo para los efesios es que nuestros ojos sean iluminados, o los ojos de nuestro corazón sean iluminados para saber cuál es la esperanza de nuestro llamamiento. Todos tenemos un propósito como hijos de Dios. Y en ese propósito podemos estar alabando su nombre con nuestras acciones o con todo lo que nosotros compartimos con los demás. También muestra que Pablo ora por saber cuáles son las riquezas de nuestra gloria en la herencia que tenemos, por saber cuál es la extraordinaria grandeza del poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Nosotros, como hijos de Dios, creemos
que somos llenos del poder del Espíritu Santo. Y con esto, hermanos, podemos agradecerle todos los días a pesar de lo que pase a nuestro alrededor y darle gracias porque nos abre los ojos y nos da el entendimiento para saber cuál es su voluntad. Y esa es la oración muchas veces, tanto de Sabás como mía, para cada uno de nosotros, los miembros de esta iglesia, Jesús único camino al cielo, el entender cuál es la voluntad de nuestro Señor para crecer más en el conocimiento de ella y hacer lo que a Él le agrada. Entonces, pues, adoremos a nuestro Señor con esto y entendamos que sus palabras son para alentarnos, y más en estos versículos, saber que podemos ser iluminados, podemos salir de las tinieblas por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero más allá, entender el gran poder que hay en nosotros a través del Espíritu Santo. Podemos darle gracias a Dios por estas maravillas. Acompáñenme a orar dándole gracias a Dios por esa bondad que ha tenido para con nosotros. Señor, muchísimas gracias te damos porque tú has tenido misericordia de nosotros, en que a pesar de haber estado muertos en nuestros delitos y pecados, has tenido ese amor tan infinito, tan grande para cada uno de nosotros, y nos has rescatado del dominio de las tinieblas. Nos has trasladado al reino de tu Hijo amado, en quien tenemos esa redención que es el perdón de los pecados. Te damos gracias porque, pues a través de ese sacrificio perfecto que hizo Cristo por nosotros, podemos llamarte Padre, y podemos agradecerte porque a través de tu palabra, con el Espíritu Santo, que es el poder que obra en cada uno de los creyentes, pues nos ayuda a entender la voluntad tuya para con nosotros y qué es lo que te agrada que hagamos en nuestras vidas. Te damos gracias por todas estas maravillas y por todas estas bondades. Y ruego, Señor, que cada uno de los miembros de esta iglesia, Jesús único camino al cielo, sea lleno del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andemos como es digno de ti, agradándote en todo y dando fruto en toda buena obra. Muchísimas gracias, Padre, porque tú eres quien permite que cada uno de tus hijos estemos creciendo y que estemos dando ese fruto conforme a tu voluntad. Gracias por tus maravillas y bondades, y gracias por tu palabra que nos da el entendimiento de cómo eres y cómo quieres que nos comportemos. Muchas gracias por todo lo que nos das sin merecer en Cristo Jesús. Amén. Alabemos al Señor, Dios de toda creación, todo su amor nos dio. Aleluya, aleluya. Amantes que Dios nos dio, y la luz de Dios nos alumbró, con la luz del Padre nos
Buenos días, hermanos. Vamos a cantar la alabanza 345. Mi fe descansa en Jesús. Padre eterno, vengo a darte gracias, vengo a alabarte por tu palabra que nos dejaste, porque nos salvaste de nuestros pecados, nos diste vida eterna por medio de tu Hijo Jesucristo, y ahora nos tienes aquí abajo en la tierra, y tú nos enseñas cómo debemos de vivir aquí abajo en la tierra para darte honra y gloria por medio de tu Hijo Jesucristo. Quiero leer Santiago, la epístola de Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 2, que dice: tengan por sumo gozo, hermanos míos, el que se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que les falte nada. Entonces, qué maravilla de Dios es estarnos cuidando y conduciendo en amor, en protección, y sabiendo cómo están las cosas aquí abajo. Entonces, Él nos conduce tiernamente en amor por medio de su palabra. Y dice otra vez: tengan por sumo gozo, no nada más gozo, sumo gozo, hermanos míos, el que se hallen en diversas pruebas. Cuando nos hallemos en diversas pruebas, estemos por sumo gozo. Por decir, ahorita estamos en una prueba mundial con el virus, este virus 19, el COVID-19. Entonces, debemos estar por sumo gozo.
¿Por qué? Porque Él nos lo dice, Él sabe todo, Él puede todo, Él nos ama, Él nos guía a través de su palabra. Su palabra es verdad, su palabra es confiable. Debemos entonces creerle y hacer lo que Él dice. Dice, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Dios sabe lo que necesitamos. Dios sabe cómo Él nos puede ayudar. Teniendo fe en la prueba. Y esta fe produce paciencia. Nosotros necesitamos vivir por la fe para que nuestra fe produzca paciencia. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado. Entonces, la paciencia tenga su perfecto resultado. ¿Cuál es el perfecto resultado? Que seamos hijos de Él, que seamos cristianos maduros, firmes en la fe, que nada ni nadie nos mueva de nuestra fe en su palabra, para que sean perfectos y completos. O sea, maduros en la fe, maduros y no débiles. Dice, sin que les falte nada. Entonces nosotros poniendo nuestra fe en el Señor Jesucristo, en su palabra que nos dejó, entonces que esto va a producir paciencia. Si ustedes quieren, si nosotros queremos tener paciencia, entonces debemos estar en sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de fe produce paciencia. Es lo que necesitamos, paciencia. ¿Para qué? Para que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que les falte nada. Dios sabe qué es lo que necesitamos. Dios nos ama con un amor incondicional, con un amor eterno. Necesitamos confiar en Él. Ahorita, en este tiempo del COVID-19, debemos estar por sumo gozo, confiando en que Él está con nosotros y Él nos va a guiar. Él es nuestra guía. No hay nadie más que la palabra de Dios aquí abajo por medio de nuestra fe. Así que por eso estamos aquí, para dar gracias a Dios, porque Él nos guía con una sabiduría perfecta, con su amor incondicional y eterno. Gracias. Cuán bellos son los pies de aquel que anuncia hoy noticias de
Buenos días, hermanos. La alabanza 346 del amor divino. Hermanos santos, ahora vamos a participar de la mesa del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Dice: porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Versículo 24. Y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Versículo 25. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Versículo 26. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor proclaman hasta que Él venga. 27.
de manera de que él coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Versículo 28. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, entonces coma del pan y beba de la copa. Bien, hermanos santos, este pan representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue quebrantado por nuestros pecados en la cruz. Participemos de este pan que representa el cuerpo en memoria del Señor Jesucristo. También esta copa es el nuevo pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es para el perdón de nuestros pecados, y esto lo vamos a hacer para proclamarle su muerte hasta que Él venga. Entonces Él derramó su preciosa sangre sobre esa terrible cruz para limpiarnos de todos nuestros pecados. Hacemos esto en memoria de Él, porque ya hemos creído en Él como nuestro Señor y Salvador de nuestros pecados. Participemos. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, por este acto que presentamos nuestra iglesia ante ti para recordar a tu Hijo Jesucristo, que Él ya pagó por todos nuestros pecados de una vez y para siempre. Muchas gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Llegamos a tu mesa, oh Señor, a celebrar de nuevo tu amor vertido en la terrible cruz. Cuando por mí moriste, mi Jesús. Oh, examina y lávame, Señor. Yo dignamente quiero hoy tomar tu cena con un limpio corazón, contigo y con tu pueblo en comunión. Tu cuerpo fue herido por mi bien, corona de espinas en tu sien. Tu cuerpo como el pan partido fue, el pan que como aquí con gozo y fe.
Padre, queremos orar por las siguientes personas que habían estado congregándose con perseverancia en esta tu iglesia bíblica, Jesús, único camino al cielo. Vamos a orar y te pido, Padre, por Juanita González, por Juanita Celedón, por Cecilia Ramírez, por Violeta del Ángel, por Graciela Jiménez, por Manuel Valtierra, por María Arredondo, por Claudia Vega, por Julia García, por Alma Páramo, por Israel Rocha, por Carolina Rosas, por Lupita Ávila, por Rebeca Pimienta, y así también por Georgina Miranda, por Cuquita, por Carmen Rodríguez y Natividad Gasca. Señor, ellos necesitan de ti, que tú los sigas guiando en tu palabra, que los animes y que tú proveas todas sus necesidades físicas, salud, economía y cuanto más lo espiritual, una fe firme en tu Hijo Jesucristo y un amor por todos los hermanos, y estar esperando a tu Hijo Jesucristo que venga desde el cielo para el arrebatamiento. Te doy gracias y te pido por todas estas personas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Acompáñame a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Te queremos pedir por nuestros líderes de la congregación, el señor Sabás Toscano y Pepe Gutiérrez. Te queremos pedir por ellos para que les des sabiduría para saber llevar estos tiempos que son difíciles, las decisiones que hay que tomar acerca de esta nueva realidad que vamos a estarnos reuniendo, y que vayan preparando todo adecuadamente con el respeto a nuestras autoridades de acuerdo a lo que van indicando. Te pedimos por ellos para que les brindes sabiduría para esta toma de decisiones. Te damos muchas gracias por sus vidas, por todo lo que nos han apoyado, enseñándonos tu palabra, guiándonos, Padre. Y te queremos pedir también por nuestras autoridades, empezando por nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Ayúdalo, Señor, a tomar decisiones sabias y prudentes para el pueblo de México. También por el subsecretario y secretario de Salud, que están ahí apoyándolo, Señor. Ayúdalos a guiar a este sistema para que sea lo más efectivo posible y pronto podamos salir de este problema de salud. Te pedimos por Diego Sinué, nuestro gobernador de aquí de Guanajuato, para que de la misma manera él actúe sabia, prudentemente en todo lo que se respecta a salud, a seguridad, a todo lo que corresponde a este estado, Señor, para que podamos vivir una vida tranquila, cómoda, Señor, feliz. Te pedimos también por la licenciada Beatriz Hernández, que está de alcaldesa de Salamanca. Ayúdala, Señor, a guiarse prudentemente, sabiamente en este lugar donde tú la has permitido llegar. Ayúdala, Señor, para que dirija Salamanca conforme a tu voluntad, y te rogamos, Señor, por ellos, por su salvación, para que tú toques sus corazones, Señor, y ellos sean salvos. Te rogamos esto en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Padre eterno, vuelvo a rogarte, a suplicarte en acción de gracias por estos hijos que tienen como máxima edad 14 años. Te doy gracias por ellos, porque han estado perseverando en congregarse aquí con nosotros antes de la pandemia, y así, de esa manera, quiero pedirte por ellos. Padre eterno,
que todos estos nombres que voy a mencionar de estas personas, pues tú los tengas para tu Hijo Jesucristo como sus discípulos y no para el mundo. Te pedimos por Milka Gutiérrez, por Mateo Gutiérrez, Belén Gutiérrez, Salem Gutiérrez, Jesús Israel, Samuel Gutiérrez, Jeremías Gutiérrez, Aníbal Camacho, Patricio Camacho, así también por Maritza, David Raigosa, Isaac Rocha, Daniel Rocha, así también por Paulina Pérez, Ángel Pérez, Giovanni Pérez, Abigail Granados, Jessica Arroyo, Josué Hernández, Julio Mosqueda y María Ángel García. Te pido por ellos y también por sus papás que estén trabajando en ellos, en tu palabra, Señor, y que los papás sean ejemplos de fe para que ellos sigan esa fe en tu Hijo Jesucristo y darles y que tú les des esa salvación tan grande a los que no tienen y, Señor, a los que ya tienen, pues ayúdales a seguir a tu Hijo Jesucristo fielmente. En el nombre de Cristo, amén. Me acompañan a dar gracias por los matrimonios de esta congregación. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias te damos por los matrimonios de esta congregación. Jesús, único camino al cielo. No queremos omitir a ninguno y rogamos, Señor, que tú nos conoces a cada uno. Tú sabes quiénes somos y más allá, tú nos conoces a tal grado que sabes cuántos cabellos tiene cada uno de tus hijos. Rogamos, Señor, que tú ayudes en las necesidades a cada matrimonio de esta congregación. Ayudes a que el varón se comporte de una manera digna de ti, amando a su esposa como vaso más frágil. Rogamos, Señor, que las mujeres sean esa ayuda idónea, sometiéndose a los varones, al liderazgo que cada uno de ellos debe de tener. Rogamos, Señor, que cada matrimonio te honre con su vida, con su andar, con cada una de las cosas que están haciendo día con día, que todo lo hagan para tu honra y tu gloria, y esto con el propósito de dar un buen testimonio, pero más allá, de darte la honra y la gloria a ti con sus vidas. Ruego, Señor, por cada uno de los matrimonios de esta iglesia, que estén haciendo las cosas como a ti te agradan, y aquellos que no estén haciendo las cosas pues como es tu voluntad, ayúdale, Señor, a enderezar su camino, reconociendo sus faltas y teniendo esa comunión primeramente con su cónyuge y también pues que esto restaure la comunión contigo. Agradecemos, Señor, que tú mantengas estas buenas relaciones en la congregación y que nos ayudes a mostrar ese amor para con los que nos rodean, que la relación del matrimonio sea santa, sin mancilla, como dice tu palabra, y que esto sea para tu honra y gloria. Gracias, Padre, por los matrimonios de esta congregación, en el nombre de Cristo. Amén. Padre, aquí sigo contigo para estarte pidiendo por los jóvenes que tienen de 14 años en adelante, que tú los ayudes a permanecer firmes en la fe y que ellos manifiesten el amor tuyo para con uno, con otro y para con todos, y que estén esperando la venida de tu Hijo Jesucristo en ese arrebatamiento que estamos esperando. Yo te ruego por estas personas cuyos nombres son Julio César Rodríguez, Ernesto Rojas, Jocelyn Camacho, Cassandra Pérez, Madian Rocha, Diana Bautista, Diana Casas, Estefanía Casas, Manuel de Jesús Pérez. También te pedimos por Lupita Mosqueda, Wendy Villaseñor, Fernanda García, Xiomara García, Jonathan Padrón Cisneros y Jesús García Cisneros.
Padre, que todos ellos sean para tu honra y tu gloria y ocupen lugares aquí en tu iglesia o ministerios para trabajar por amor a tu Hijo Jesucristo y por los hermanos. En nombre de tu Hijo Jesús, amén. Acompáñame a orar, por favor. Padre Santo, te damos muchas gracias en este día por todos los padres que tú permites que estén aquí en la congregación y te pedimos que tú los ayudes a que ellos estén dando un buen testimonio, que estén educando a tus hijos, a cada uno de sus hijos, Señor, para que ellos puedan edificarlos y que tengan ese temor hacia ti, Señor. Te lo pedimos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que el Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias que con amor sin par, al fin de otro año hermoso te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Oremos pues unidos, que te bendiga aún más, te colme en lo futuro de bien prosperidad. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Ante nuestro Padre Dios, te alabamos con la voz, por su Hijo único, quien al mundo él mandó. Hoy brindamos todo honor a los padres con amor. Dios al Padre Adán creó, y la vida en él sopló, a su imagen lo formó, y su comunión buscó. Hoy brindamos todo honor a los padres con amor. Quiero dar cabeza al ser, a su esposa siempre fiel, por su ejemplo y dirección, por su amor y provisión. Hoy brindamos todo honor a los padres con amor. Sabio, líder, familiar, digno y fuerte para guiar. Gloria al Padre Celestial, por el Padre terrenal. Hoy brindamos todo honor a los padres con amor. La venida del Señor. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18.
Y ahora, hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como lo hacen los que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Él vuelva, Dios traerá junto con Él a los creyentes que hayan muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor: nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con grito de mando, con voz de arcángel y con trompeta de llamado de Dios. Trompeta de llamado de Dios. Primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, con ellos, nosotros, los que sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Hermanos, ¿me podrían acompañar en Efesios capítulo 2, versículo 1? Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 1, a ver qué nos dice nuestro Padre acerca de nuestra condición. Dice: y Él os dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Quisiera compartirles estos versículos porque muchas veces leemos el capítulo 2 de Efesios centrándonos precisamente en la salvación o el mensaje de salvación, que no es por obras sino por fe. Pero quisiera compartirles en este momento porque muchas veces, ya que hemos recibido esa salvación, se nos olvida de dónde hemos sido sacados, de dónde es que Dios nos trajo, de dónde es de que Dios nos rescató. Y precisamente aquí nos dice desde el 1 al 4, Él nos dio vida a nosotros. Estábamos muertos en delitos, pecados. Anduvimos en otro tiempo siguiendo a este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Aquí se está refiriendo a Satanás. Estábamos siguiendo precisamente al mundo que es dirigido por Satanás, entre los cuales también nosotros estuvimos viviendo en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de nuestra carne, mente, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que todos los demás. Muchas veces juzgamos a todos los demás y se nos olvida que nosotros éramos parte de esos todos los demás. Y por eso el mensaje que viene más adelante, en el versículo 8, porque por gracia, un regalo no merecido, hemos sido salvados por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino que es don, que significa regalo, de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces quisiera con este mensaje que recordáramos precisamente eso, no solamente
estar agradecidos con Dios, sino no juzgar a nuestros semejantes, a nuestro prójimo, pues nosotros fuimos como ellos ahora lo están. Ayudémoslo llevándoles la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Buenos días. Jesús nos muestra el mayor ejemplo de humildad. La Biblia nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Aunque Jesús estaba con el Padre eternamente, decidió someterse a una cruz en amor por nosotros para que a través de su muerte pudiera levantar al gozo de su presencia a cualquiera que lo reciba. En Filipenses 2, del 1 al 11 dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos santos, pues quiero compartir lo que dice el mismo Santiago en el capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 11. Todo esto está conducido por Dios el Espíritu Santo en la sabiduría de Jesucristo. Y la sabiduría de Jesucristo es la sabiduría de Dios nuestro Padre. Entonces los tres son uno. Un Dios vivo, verdadero, eterno, santo, justo. Y vamos a ver qué nos dice Santiago 4:11. Dice, hermanos, ¿quiénes somos hermanos? Todos los que hemos creído en Cristo, que murió en la cruz por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Los que hemos creído en Jesucristo somos los hermanos. O sea que ahorita la carta va dirigida a nosotros. Su palabra es para nosotros, dice. No hablen mal los unos de los otros. Es un no rotundo. ¿Por qué? Porque es pecado. ¿Por qué? Porque pecamos contra Dios. ¿Por qué? Porque es nuestro propio mal estar hablando mal los unos de los otros. Hermanos, ¿este versículo es nuevo para nosotros? ¿Verdad que no? Ya lo sabemos, lo hemos compartido muchas veces, pero la palabra está para ser leída y leída y leída, a fin de que nos acordemos que no debemos hablar mal los unos de los otros. No debemos ni hablar mal de los que no son creyentes. Entonces, nuestro hablar siempre debe ser
con gracia, sazonado con sal, siempre acción de gracias, siempre bendiciendo y no maldiciendo. Esto es lo que nos dice el Señor Dios aquí en su palabra para nosotros hoy en día. Qué cuidado, qué amor tan grande por nosotros sus hijos, que nos está recordando, no hablen mal los unos de los otros. Así que tengamos en mente esto, porque es muy fácil hablar sin pensar, pero debemos pensar qué es lo que le agrada a Dios. Debemos pensar qué es lo bueno para nosotros. Lo bueno para nosotros es no hablar mal los unos de los otros, que se nos quede aquí y venga acá al corazón. Así que en esto nos anima la palabra de Dios. No, ¿qué dice? No hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un dador de la ley y juez, que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? A tu prójimo, o sea, a cualquiera. Entonces, de esta manera, nosotros tenemos que bendecir, porque hemos sido para bendición. Entonces, de nuestra boca tiene que salir bendición y no maldición. Bendición y no maldición. Bendición y no maldición. Así es, hermanos. Adelante con Cristo. Muy buenos días, hermanos. El día de hoy quiero que me acompañen a leer, por favor, Primera de Samuel, capítulo 17, versículos del 32 al 37. Y como ya se habrán dado cuenta, estos versículos nos hablan de David y Goliat. Y quiero compartir estos versículos con ustedes porque habla de dos puntos muy importantes que me han ayudado a mí en esta semana y que me han ayudado a comprender muchas cosas. Primero, número 1, decía un autor, agregar a nuestra fe la valentía de David. Julio, debes estar agregando a tu fe que ya tienes en nuestro Señor Jesucristo como Salvador de nuestros pecados, la valentía, esa valentía como la que tuvo David. Y número 2, la fe es más sólida conforme reconocemos la fidelidad de Dios. Mi fe va a estar siendo más sólida conforme yo reconozca la fidelidad, esa lealtad de Dios, esa soberanía que Dios tiene. Eso va a hacer que mi fe se vaya haciendo más sólida. Entonces, hermanos, comencemos. Y dice número 32, y dijo David a Saúl, no se desaliente el corazón de nadie a causa de él, del filisteo. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Entonces nos dice, número 1, podemos ver en estos versículos que yo, Julio, así como David, debo también estar animando a mis hermanos. Estar animando a los hermanos cuando estén en problemas, que no se desalienten. Y también ayudar a los hermanos en sus problemas. Eso es número 1. Y también por otro lado podemos ver cómo David está fuerte y valiente en las promesas de Dios. Y por otro lado vemos cómo los demás israelitas habían dejado de confiar en esas promesas, estaban desalentados en esas promesas que Dios les había hecho. Entonces, hermanos, debemos estar firmes y valientes como David. Número 33 dice, entonces Saúl dijo a David, tú no puedes ir contra este filisteo a pelear con él, porque tú eres un muchacho y él ha sido un guerrero desde su juventud.
Hermanos, imaginemos que estamos en un ring. Por un lado está David, que es un pastor de ovejas, y por otro lado vemos a Goliat. Goliat con una altura de casi 3 metros, imagínense lo alto, casi 3 metros, fuerte, bien armado y campeón de campeones. Entonces, vemos que sí había una valentía, ¿verdad? Así, a veces están los problemas también para nosotros, problemas gigantes, fuertes, que no se ve cómo vamos a salir, pero debemos de tener esa valentía que también tuvo David. Y vamos a ver cómo él decía que era su valentía. Dice, pero David respondió a Saúl, tu siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba a un cordero de rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca, y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. 36. Tu siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Bien, hermanos, vamos a lo que es el 37. Y añadió David, el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará, hermanos, de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David, ve y que el Señor sea contigo. Hermanos, vemos esa fe que tenía David en las promesas de Dios. Por eso dice, me librará. No era por causa de él, no, era porque Dios lo iba a librar. Por esas promesas que Dios le había hecho. Todos los demás se habían olvidado de las promesas que había hecho, que les había hecho Dios, pero David estaba firme en esas promesas. ¿Y cuáles eran esas promesas? Bueno, una de las promesas que les dio Dios en Deuteronomio fue que Él iba a estar con ellos e iba a pelear con ellos. Entonces, por eso David estaba firme, porque Dios le había dicho, yo voy a estar contigo y voy a pelear contigo. Hermanos, él confiaba en esas promesas. Pero ahora, ¿cuánto más yo debo de ser valiente? ¿Por qué? Porque gracias a nuestro Señor Jesucristo, que vino a morir por nosotros y resucitó al tercer día, ahora yo tengo unas mejores promesas y tengo un mejor pacto. ¿Y cómo podemos saber eso? Vamos a leer Hebreos 8:6. Y dice, hermanos, como título, Cristo, mediador de un mejor pacto. Y vamos a leer para ver qué nos dice. Pero ahora Él ha obtenido un ministerio tanto mejor. Jesucristo ha obtenido un ministerio tanto mejor, hermanos, por cuanto es también el mediador, y fíjense lo que dice, el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Un mejor pacto, mejores promesas. Entonces, Julio, yo debo de ser valiente, muy valiente, porque tengo un mejor pacto, tengo mejores promesas. Cuando surjan los problemas del tamaño de Goliat, debo de ir al frente, luchar contra ellos y ser valiente. Hermanos, que Dios Padre nos ayude a ser más valientes en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos, y adelante. ¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Pues me gustaría compartir con ustedes algo importante, algo que nos puede ayudar a mantenernos pues animados en este tiempo en el que estamos confinados. Es un mensaje que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado en Filipenses capítulo 4 versículos del 1 al 9. Filipenses capítulo 4 versículos del 1 al 9. Y me gustaría que empezáramos con oración. Si me acompañan, vamos a darle gracias a Dios. Señor, muchísimas gracias te damos por todas las maravillas y bondades que has tenido para con nosotros, en que siendo aún pecadores tú has tenido esa misericordia y amor por nosotros, y has enviado a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz para salvarnos, para redimirnos,
para tener esa comunión plena contigo, pero más allá, para poder ser llamados hijos tuyos. Gracias, Padre, porque pues a pesar de haber estado muertos en estos delitos y pecados, tú has mostrado esa misericordia y amor para cada uno de nosotros y nos has dado la vida eterna a través de confiar en ese sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias porque el día de hoy tú nos muestras tu voluntad a través de tu palabra con la carta a los Filipenses capítulo 4 y nos muestras que debemos de estar gozosos, debemos de estar pues animados y mantenernos en armonía y siempre mantener un buen testimonio ante los demás. Esto pues por la situación de que somos llamados hijos tuyos, pero más allá es para agradarte a ti y hacer tu voluntad. Te ruego, Señor, que nos ayudes en esta mañana a ser diligentes y poner en práctica los conocimientos que tú nos vas a mostrar y que podamos atesorarlo en nuestros corazones para vivir de una manera que sea digna de ti. Te damos gracias por tus maravillas y dirección en el nombre de Cristo. Amén. Pues vamos a leer Filipenses capítulo 4 versículos del 1 al 9. Y aquí, como en muchas de las Biblias o de las versiones, está pues separado, por así decirlo, como regocijo y paz en el Señor. Regocijo y paz en el Señor. Nosotros en este tiempo podemos estar un poco angustiados por lo que está pasando, pero pues debemos de estar con esa firmeza, con esa tranquilidad de que como hijos de Él no tenemos que perder. Llevamos todas las de ganar. Estamos de manera pues confiada en todo lo que está sucediendo, coopera para bien para los que aman a Dios, como dice su palabra. Entonces vamos a leer Filipenses capítulo 4 del 1 al 9. Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y Síntique que vivan en armonía en el Señor. Y en verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. Su bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, eso practiquen, y el Dios de paz estará con ustedes. Hay muchas promesas en estos versículos, hermanos, muchas verdades que nos deben de animar en estos momentos, en estos tiempos que estamos pasando pues por este confinamiento y por esta separación física, de tal manera que a veces pues nos desanimamos por estar en estas condiciones. No vemos a nuestros hermanos en Cristo y eso de repente sí nos baja el ánimo, pero debemos de estar firmes como siempre lo he compartido, como andar como ese león, con esas ganas de hacer las cosas que a Dios le agradan, siempre buscando tener esa paciencia, pero más allá el porte, como lo vuelvo a repetir, como los leones que andan como si nada por la sabana, sin tenerle temor a muchas cosas o a la mayoría de las cosas, pero nosotros como creyentes debemos de andar con esa actitud, siempre con la cabeza en alto, porque el Señor es quien nos guía y Él es el que nos da todo lo que tenemos. Pero más allá, a veces en tiempos difíciles nosotros nos vemos desanimados y lo que debemos de hacer es mantener nuestros ojos puestos en Jesús, quien es el consumador de nuestra fe y nos ayuda a entender y a andar en estos tiempos difíciles. Entonces, vamos a ver versículo por versículo más o menos qué es lo que el Señor nos está mostrando, porque como repito,
Hay mucha enseñanza en estos versículos. Y dice, así que hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Vemos cómo el amor de Pablo se demuestra por nuestros hermanos en Filipos. Y si lo tomamos para el día de hoy, para nosotros, qué bonito es cuando alguien te dice amado, te dice hermano, te trata de una manera amable. Es de ánimo para nosotros. Y no sé, y creo que todos sabemos cuando Sabás habla y dice, se dirige a nosotros como amados hermanos. Es una manera de él de expresar su amor para con nosotros. Y siento que Pablo igual estaba demostrando ese amor por los filipenses, y lo está mencionando en el primer versículo, cómo él los quería entrañablemente y tenía ese amor por los hermanos, al igual que pues como vemos cómo Sabás se expresa tanto en la radio como en el diario andar. Es esta parte, ¿no?, de demostrar el amor por los demás. Y viene un ruego muy importante en el versículo 2 por parte de Pablo a un par de hermanas que no tenían una buena relación. Y si vemos más atrás en Filipenses capítulo 2, Pablo está exhortando a los filipenses a que mantengan ese buen estímulo en el Señor en unidad. Vamos a leer nada más rapidito Filipenses capítulo 2 versículo 1, dice: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagan por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Allá pues, en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Y continúa dando esa explicación de cómo nuestro Señor Jesucristo se humilló por amor a nosotros y no consideró su ser más importante que nosotros mismos. En esa base nosotros como creyentes debemos de andar, teniendo consideración de los demás como más importantes que a nosotros mismos. Y no sabemos exactamente cuál fue el problema con Evodia y con Síntique, pero sabemos que había algo, no había armonía, no había una unidad como lo está exhortando Pablo. Entonces ruega a estas dos hermanas, Evodia y Síntique, que vivan en armonía en el Señor. Es un punto importante que nosotros como creyentes debemos de mantener esa armonía, primera, por amor a nuestro Señor, por hacer su voluntad y por tener un buen testimonio para con los demás. ¿Qué testimonio daríamos si estamos peleando y la gente nos ve y luego llegamos a adorar al Señor? Van a decir, pues no son hipócritas estos. ¿Y cuántas veces hemos escuchado esos comentarios de la gente? Porque en un lugar nos comportamos de una manera y en la congregación de otra. Pero más triste es cuando dentro de la congregación tenemos rencillas con algunos hermanos. Y esta es la situación que estaba pasando en Filipos. Evodia y Síntique tenían algo que no vivían en armonía entre ellas, y esto se reflejaba en que no vivían en una armonía con el Señor. Continuamos en el versículo 3. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Esto es algo bien interesante. Está pidiendo a un compañero, no sabemos exactamente a quién se dirige, pero sabemos que es alguien que está dirigiendo la congregación en Filipos. Pudiera ser bien Epafrodito, pero no vamos a especular, vamos a dejarlo así. Simplemente considerar que está pidiendo a este
encargado a este obispo de esa congregación que ayude a estas mujeres, que son mujeres que compartieron en la lucha con Pablo por el Evangelio. Está haciendo alusión a Clemente y a los demás colaboradores de él, que está su nombre escrito en el libro de la vida. Nosotros tenemos ese privilegio de ser mostrados como alguien que está escrito en el libro de la vida, porque Cristo ya puso nuestros nombres en ese libro al confiar en Él como único y suficiente Salvador. Entonces podemos entender esta parte, que hay luchas, sí hay luchas, pero debemos de entender que al hacer la voluntad de Dios, nosotros debemos de mantener una mente diferente, un enfoque diferente en nuestro andar. ¿Para qué? Para que esto se refleje en un testimonio agradable a nuestro Señor, para su honra y su gloria. Entonces, está rogando a estos compañeros que ayuden a estas hermanas, para que tengan una comunión nuevamente, vivan en armonía y estén en unidad en el Espíritu, agradando a la voluntad de Dios. Versículo 4. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. Aquí no está excluyendo si estás enfermo, si no tienes dinero, si estás en confinamiento, si no tienes trabajo. Eso va incluido aquí, dice regocíjense en el Señor siempre. ¿Por qué? Porque el Señor es el que permite todas las situaciones que pasan a nuestro alrededor. Y en ese control divino, perfecto de nuestro Señor, debemos de estar regocijados. Porque nada nos pasa que no sea para su honra, su gloria y su alabanza. Entonces, Pablo exhorta a los hermanos a estar regocijados en el Señor siempre. Y lo repite otra vez, regocíjense. ¿Por qué? Porque esa es la actitud que debemos de tener, estar contentos, agradecidos con nuestro Señor por lo que tenemos, mucho, poco, bueno o malo, entre comillas, porque malo a nuestra vista, malo a nuestro parecer, pero es la voluntad de Dios en la condición en la que Él nos tiene. Podemos estar regocijados en esta situación teniendo esa mente puesta en nuestro Señor Jesucristo, puestos los ojos en Cristo, quien es el autor y consumador de nuestra fe, y quien es el que nos da el gozo que hay delante de cada uno de nosotros. Versículo 5. Su bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Pues sabemos que nuestro Dios está cerca, no sabemos cuándo es el día y la hora en la que Él va a venir por nosotros, pero las señales pues pueden estar. Él puede venir, y lo dice la palabra, va a venir como un ladrón en la noche. No nos vamos a dar cuenta hasta que seamos arrebatados con Él en las nubes y tener ya esa ganancia con nuestro Señor. Es importante que nosotros estemos manteniendo esa vista o esa mirada en la meta, que es estar con nuestro Señor, y eso nos va a ayudar a mantenernos regocijados, porque todo lo que pueda pasar a mi alrededor, yo ya lo voy a tener enfocado en la meta. ¿Y cuál es la meta del creyente? Estar con el Señor, regocijándonos con Él, cara a cara con Él, agradeciéndole por su bondad infinita y creciendo más en el conocimiento de Él. Entonces, con ese enfoque nosotros podamos andar pues regocijados, porque ya no vamos a percibir todo lo malo que hay a nuestro alrededor. Esa percepción va a ser diferente porque nuestro enfoque ya está en el premio y en la ganancia que obtenemos al creer en Jesucristo como Salvador, que es la vida eterna, y es esa plena comunión con Dios. Es eso lo que nos debe de animar y dejar atrás todos los problemas, todas las preocupaciones, y mantenernos en ese gozo que nos está exhortando Pablo en el versículo 4. Que su bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones sus peticiones delante de Dios. Aquí hay unos contrastes bien importantes. Por nada estén afanosos.
por nada, por tu salud, por tu convivencia, por tu economía, por nada estemos afanosos. Antes bien, en todo, y dice aquí literal todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Nuestro Señor conoce bien nuestras necesidades, conoce bien nuestro andar y sabe qué es lo que cada uno está pues fallando o está necesitando para poder continuar en su día a día. Por esta razón nos dice que no estemos afanosos por nada. Él sabe muy bien qué es lo que necesitamos y nos da justamente en la medida de su voluntad lo que tenemos que obtener. Entonces, lo importante aquí, lo que quiero resaltar es que mediante oración y súplica, con acción de gracias, es la manera en la que nosotros podemos estar con una actitud de agradecimiento y de constante comunicación con nuestro Señor. En mi caso particular tengo ese problema que no soy bueno para comunicar a veces lo que pues tengo que hacer, no mantengo esa buena comunicación pues con mis hermanos, con los hermanos en la congregación, y es una lucha que tengo, no ser bueno para comunicarme con todos, y ruego a ustedes porque estén orando por esa debilidad. Pero algo importante es que tengamos una muy buena comunicación con nuestro Señor, y esto es mediante la oración. Si nosotros estamos en constante oración, nuestra mente siempre va a estar para hacer las cosas del Señor. Si nosotros nos alejamos de la oración, empezamos a divagar en cosas que no son buenas, en pensamientos que no son agradables al Señor. Y entre más tenemos esos pensamientos, más nos orillamos a cumplir cosas que no son agradables a Dios. Por lo que nos pide Pablo y nos ruega que estemos en todo orando al Señor, suplicándole con acción de gracias. Siempre agradeciendo a nuestro Señor por todo lo que hay en nosotros. Y dice aquí que sean dadas a conocer nuestras peticiones delante de Dios. Es la manera en la que podemos exponer esas necesidades y hacerlo directamente con nuestro Padre. Ese es un privilegio que tenemos, hermanos. Como creyentes, nosotros tenemos ese privilegio de hablar directamente con Dios. Y si se fijan, mucha gente busca intermediarios. Y no es así. Nosotros ya tenemos en Cristo esa comunión plena con Dios y nos dejó la oración para comunicarnos con Él. Entonces, aprovechemos esta gran ventaja que tenemos como hijos de Dios, el poder hablar con Dios y decirle: Señor, me siento bien, o Señor, me siento mal. La circunstancia que sea, Él va a entendernos con acción de gracias, que sean dadas a conocer nuestras peticiones. Es un punto bien importante y es algo que se va a perder cuando tengamos ya la comunión plena con Dios. Cuando Él nos arrebate, se va a acabar la oración, porque ya va a ser una comunicación directa. Pero, mientras tanto, tenemos esta herramienta muy importante y que Dios nos dejó para hacer su voluntad. Continuamos en el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Algo bien interesante, cómo la gente a veces te identifica como creyente, porque a pesar de haber estado en alguna situación difícil o de controversia, o para el mundo algo que no es pues tan llevadero, el creyente siempre se mantiene con una paz, con una tranquilidad, con esa calma de decir: pues el Señor tiene el control de todo. Yo no sé qué pasó, yo no sé por qué se quemó la casa, yo no sé por qué X, pongan lo que ustedes quieran, el ejemplo que quieran, pero ustedes se pueden, o nosotros nos podemos mantener en una paz que la gente no entiende, y a veces ni nosotros mismos como creyentes entendemos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús.
hoy, curiosamente, pues podemos compartir algo quiero compartir algo que me sucedió. Venía del trabajo, estaban agentes de la Guardia Nacional cuidando un accidente que había en la carretera, pasamos el accidente, pero justo cuando yo voy pasando por donde está pues no el retén, sino el accidente, los elementos de la Guardia Nacional se empiezan a replegar, se suben a sus camionetas y pues yo paso como si nada, giro en un camino de terracería para llegar a la casa, cortar un poco el camino y continúo. De repente, que será, es como 1 kilómetro de distancia más o menos, pues ya casi llegando al final para encontrar la calle que va hacia el fraccionamiento, me alcanzan los elementos de la Guardia Nacional con torreta prendida y echando polvadera. Entonces suenan la sirena y yo me orillo para que ellos puedan pasar a hacer lo que tienen que hacer. Lo que me sorprendió fue que se cerraron, se bajaron y me encañonaron. O sea, el problema era conmigo y dije, a ver, ¿qué pasó? Al ver toda la situación, el Señor me ayudó a mantener una paz que, como dice aquí, sobrepasa todo entendimiento. Al grado que le comentaba a mi esposa, a mis hijos, que al ver el cañón del arma apuntándome en la cara, me quería dar risa. En el sentido de que pues yo estoy tranquilo porque no traía nada malo en el carro, ni estaba haciendo nada malo, ni nada fuera de la ley, por así decirlo. Pero veía el rostro de la persona que me estaba encañonando y era de angustia, no angustia, sino más bien agresiva al punto de que pues yo era un sospechoso para ellos. Me revisan y todo pasa normalmente porque pues no traía nada, sacan las cosas del carro, revisan el carro, me revisan a mí y al final me dicen ellos, no, pues disculpe, es que pues usted disculpe por la situación. Le dije, no, mira, no te preocupes, tú estás haciendo tu trabajo. Pero el punto que quiero compartir con ustedes, hermanos, es que yo creo que en otra situación o en otro momento, o sin nuestro Señor Jesucristo, esto hubiera sido algo angustiante, porque de película literal, se cierra la camioneta, se bajan los elementos, eran como fácil, como 20 personas con armas, y yo estaba solo. Entonces sí es impactante, pero el Señor te da esa tranquilidad de decir, yo ando bien, y es tu voluntad que me paren adelante, que me revisen. Entonces nosotros como hijos de Dios no debemos de estar afanosos por nada. Y como dice el dicho, entre comillas, el que nada debe, nada teme. Y en este caso nosotros no debemos nada. Cristo ya pagó por nosotros todo lo que debíamos en la cruz. Él ya pagó toda nuestra deuda en la cruz. Por tal motivo debemos de andar con esa confianza, con ese gozo, sin ese afán, porque Él ya nos dio todo y nos dio de más. Porque nosotros merecíamos la muerte, pero Él nos dio la vida eterna a través de su sacrificio. Y eso es algo por lo que debemos de mantenernos gozosos, contentos y agradecidos con nuestro Señor. Y esto nos va a ayudar a mantener una mente que sea agradable para Él, pero más allá, que demuestre esa paz para aquellos que nos rodean. Cuando tú estás completo, cuando no te falta nada, tú puedes mostrar esa tranquilidad. Y debemos de hacerlo como hijos de Dios, agradecidos por lo que Él está haciendo por nosotros. Vamos a continuar con el versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto medite. Nos ruega Pablo y le rogaba a los filipenses que se mantuvieran en una actitud agradable a Dios, meditando en las cosas que le agradan, meditando en las cosas que son buenas. Quiero ahondar un poquito más, viendo cada una de las palabras
¿qué significado tiene? Dice, todo lo que es verdadero, respetable, justo, puro, amable, de buena reputación, virtuoso, digno de alabanza. Todo se encuentra en Él. Todo se encuentra en Cristo, hermanos. Entonces nos está enfocando a que nosotros estemos meditando en nuestro Señor Jesucristo, en cómo era su carácter y cómo debe de ser nuestro carácter en nuestro diario andar. Debemos de mantener siempre la mente en nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos va a mantener con el gozo puesto delante de nosotros. Situación que tengamos a nuestro alrededor, si nuestro enfoque es Cristo, nos va a ayudar a entender su voluntad y nos va a ayudar a sobrellevar esos problemas, si lo queremos ver así. Vamos a contemplar estas virtudes de una en una. Verdadero significa que no es falso, ni digno, ni indigno de confianza, sino sincero y real. Nuestro Señor Jesucristo es verdadero. Nuestro Señor Jesucristo no decía mentira. Entonces, nosotros debemos de mantenernos en esa base de ser verdaderos, de ser veraces, de no ser mentirosos. Porque Satanás es el padre de la mentira. Y es algo con lo que a veces luchamos como personas. Pero debemos de estar en esa mente puesta en nuestro Señor Jesucristo, apartándonos de la mentira y acercándonos a la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, si nosotros buscamos ser verdaderos, ser veraces, buscamos ser como nuestro Señor Jesucristo. Y buscamos hacer su voluntad. Respetable significa honorable o moralmente atrayente. Cuando una persona es respetable, la gente se acerca a él o a ella de manera tal que tiene un reconocimiento automático por parte de la gente, porque esta persona es moralmente atrayente. ¿Qué quiere decir? Pues que las personas lo tienen en ese concepto respetable, que es una persona que puedes confiar en él, generalmente va unida a esa veracidad, por lo tanto la gente confía en esta persona. Entonces, como hijos de Dios debemos de mantenernos en esto, que la gente tenga esa confianza en nosotros porque somos veraces. Y esto nos va a ayudar a ser respetables. Y viene otro punto, el ser justos. Significa recto, tanto para con Dios como para con los hombres. Es otra virtud que debemos de mantener como hijos de Dios. Y esto nos va a ayudar a tener esa mente puesta en el Señor Jesucristo, el siempre hacer la justicia de Él. No obrar conforme a lo que a mí me agrada. Y volvemos a Filipenses capítulo 2, que nada hagamos por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a uno mismo. Entonces, mantener esa buena práctica de hacer las cosas justas como a nuestro Señor Jesucristo le agrada y como Él lo hizo, porque Él es justo. Puro se refiere al elevado carácter moral de la vida de una persona. Amable tiene la connotación de lo admirable o grato de contemplar o considerar. De buena reputación ha sido también traducido de buena fama. Virtud, naturalmente, se refiere a la excelencia moral y digno de alabanza. Es algo que merece ser encomiado. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo es el digno de la mayor alabanza y es el digno de nuestra alabanza. Pero imagínense que nosotros estemos haciendo las cosas que a Él le agradan. Hasta cierto punto vamos a recibir esa alabanza de aquellos que tienen esa admiración por nosotros y nos consideran como una persona respetable, verdadera, amable, justa, pura, y esto nos va a mantener en una buena reputación.
Entonces el estar regocijados en el Señor en todo tiempo nos va a ayudar a mantener esta postura ante los demás. Y esto va a demostrar esa paz que sobrepasa el entendimiento de la gente. Debemos de mantener esta actitud que hubo en nuestro Señor Jesucristo para darle gloria y honra a Él. Y lo más importante, Pablo nos exhorta en el versículo 8 en que estemos meditando en esto. Versículo 9. Lo que también has aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practica. El Dios de paz estará con ustedes. Nuestro Señor no nos deja solos. Sabe que tenemos nuestras luchas, sabe que tenemos conflictos y sabe que podemos confiar en Él. Con esto, hermanos, estemos regocijados todos los días, porque no nos quedamos solos. Aquí Pablo nos está recordando que hemos aprendido, poquito o mucho, hemos aprendido algo a través de la palabra del Señor. Hemos recibido de tal manera que alguien ha venido con una enseñanza, una exhortación, comparte la palabra con salmos, con himnos, y eso nos ayuda para aprender más de la voluntad de Dios. Hemos oído y hemos visto, pues no en Pablo, pero en algunos ejemplos de fe de nuestros hermanos alrededor que nos ayudan a entender que si practicamos estas cosas, nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Y más allá de esto, que no lo estamos haciendo solos. Dice en el versículo, y el Dios de paz estará con ustedes. ¿Creemos esto, hermanos? Y si no lo creemos, vamos a leer Mateo capítulo 28, versículo 20, en la segunda parte, y nuestro Señor Jesucristo está hablando. Y dice, y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Estamos solos, hermanos? De ninguna manera. Nuestro Señor Jesucristo es quien nos ayuda a mantenernos en ese gozo, en esa comunión con Él, y nos ayuda a mantenernos en las virtudes y en ese respeto y honorabilidad que la gente puede tener por nosotros, porque ven a Cristo a través de nosotros. Y es lo que debemos de reflejar, el carácter de nuestro Señor con nuestra vida, manteniéndonos en un gozo que la gente no entiende, en un gozo que nos va a dar esa paz para con Dios y paz para con los demás y las situaciones que están pasando a nuestro alrededor. Esa paz nos va a ayudar nuevamente a estar en una postura de agradar a nuestro Señor. Entonces, hermanos, estemos siempre con la vista puesta en nuestro Señor Jesucristo. Todo para darle la honra y la gloria a Él. Él no nos deja. Entonces debemos de hacer su voluntad. Versículo 9, me gusta, y el Dios de paz estará con ustedes. Está con nosotros y lo prometió desde que Él dejó, pues si se puede decir, físicamente este mundo, pero está con nosotros con su presencia, con su espíritu, ayudándonos a tener esa paz, ese contentamiento y ese gozo en Él. Pues meditemos en estas palabras, hermanos, que debemos de estar regocijados en la situación en las que estemos, pero más allá, que debemos de mantener una actitud que sea de unidad de unos con otros, no teniendo conflictos, no teniendo problemas, no generando raíces de amargura, y también mostrando la bondad y amor de nuestro Señor Jesucristo al hacer su voluntad. Vamos a orar para que Dios nos ayude a entender estas verdades y más allá de que sea el entenderlo, el poderlo llevar a la práctica. Vamos a orar. Señor, pues te damos muchas gracias porque a través de tu palabra nos muestras tu voluntad y nos enseñas que debemos de estar pues siempre con los ojos puestos en nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro máximo ejemplo de amor, de bondad y de misericordia, para mantenernos en un pues muy buen testimonio para con los demás, esto para honrar tu nombre y glorificar todo lo que tú haces por nosotros.
Gracias te damos porque nos has dejado la oración con la cual nosotros podemos comunicarnos contigo y exponer todas nuestras necesidades con acción de gracias. Te agradecemos también por el Espíritu Santo que opera en cada uno de tus hijos, haciéndonos entender tu palabra y haciéndonos buscar tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a regocijarnos todos los días, de tal forma que nosotros podamos demostrar ese amor y esa diferencia y que se refleje en una paz que el mundo no conoce. Ayúdanos a mantenernos firmes en este mundo de tinieblas y alejarnos de la mentira, de la falsedad y de las cosas que a ti no te agradan para hacer siempre tu voluntad. Ayúdanos a mantener esa fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, pero también en esa mente puesta en tu palabra y en lo que tú nos muestras. Ayúdanos conforme tu voluntad y tu tiempo en el nombre de Cristo. Amén.